para usted, para sus excelentes colaboradores y para sus electos. Bueno, general, lo que ha sido el servicio militar obligatorio para poder nutrir el ejército, las fuerzas militares de Colombia todas, ejército, armada, fuerza aérea, lo que ha sido para la policía, lo que ha sido para todas las fuerzas, lo que ha sido el servicio militar obligatorio, inclusive para darle oportunidades a tanta gente que no la tendría si no existiera el servicio militar obligatorio. Pero ¿cuál es su posición? Usted que vivió por dentro tantos años la estructura militar del país, ¿qué nos puede decir del servicio militar obligatorio y de la idea de eliminarlo? Vemos que el artículo 216 de la Constitución Nacional señala a la fuerza pública, es decir, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, la obligación de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exigen para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Entonces vale la pena preguntarse cómo puede cumplir las fuerzas militares su obligación constitucional si no está capacitada y entrenada para responder a esas necesidades. 3 meses no son suficientes. Ya lo vimos en los años 96, 97, 98, como el ejército que estaba coloquialmente, como dicen, copado, tenía que enfrentar a una guerrilla fortalecida por el narcotráfico en una proporción de por cada guerrillero 4 soldados, cuando la doctrina en este tipo de conflictos señala que debe hacer 10 soldados por cada guerrillero. Cuando masacraban a 10 policías que están en lontananza de los puestos, 200 y 300 guerrilleros, y no tenía cómo responder. Cuando vivimos las masacres de Patasco y las Delicias, El Millar, San José de Guaviare y otras similares, porque el ejército no estaba preparado. No estaba preparado porque el Estado colombiano, que era responsable, no le había dado los medios. Vemos que países desarrollados como, por ejemplo, Israel, el servicio militar no son ni 1 ni 2, son 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres, de una verdadera capacitación militar y profesionalización y entrenamiento, las obligaciones que ellos tienen. Vemos igualmente cómo un ejército capacitado es capaz de superar digamos posiciones como la en este momento de Ucrania contra Rusia, que las necesidades físicas son superadas por el entrenamiento militar que tiene ese país, Ucrania. Lo mismo venía sucediendo con Colombia. No teníamos en la parte militar todos los medios físicos que tienen otros países que nos amenazan, pero teníamos un ejército el más profesionalizado de América y una fuerza aérea y una fuerza armada igualmente. Entonces, no se puede cambiar el objetivo constitucional de las fuerzas militares, su preparación y el manejo de las armas. No se puede cambiar por una misión social simplemente y folclóricamente. Eso lo dice el ministro que no tuvo la fortuna ni el honor de haber sido soldado de la patria. La Constitución Nacional dispone, además de la finalidad primordial de las fuerzas militares, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial nacional y el orden constitucional. No le debe lealtad a personas, la fuerza pública no le debe lealtad a personas, sino a la misma Constitución y a la patria. Eso no lo deben olvidar los altos mandos militares. Sí, señor. Sí, señor. No hay duda ninguna de cuál es el destino y el sentido que tienen las fuerzas militares. Esto no es un juego.
es garantizar la soberanía de la patria, es garantizar el orden interno, es garantizar que los colombianos puedan vivir, nada menos que eso, permitir la vida de la gente. ¿Y el servicio militar obligatorio en qué daña? El servicio militar obligatorio no ayuda a muchos jóvenes descaminados y desorientados a que tengan disciplina, a que amen la patria, a que saluden la bandera con orgullo. No tiene unos elementos fundamentales el servicio militar obligatorio para la formación del individuo general. Sí, y además el ministro de Defensa no tiene ni idea de lo que está hablando cuando habla de profesionalizar el ejército con 3 meses de entrenamiento. Qué estupidez más grande, ha dicho el señor. Mire, siendo Israel un país que tiene una amenaza latente, que está entrenado, fui testigo presencial en la guerra del 2006 de Hezbollah contra Israel, cuando Hezbollah cambió el tipo de guerra de posiciones por la guerra de guerrillas. Los soldados se quejaban de que los mandos de Israel, de semejante ejército, no sabían qué órdenes darles. Eso se requiere un entrenamiento. Es un entrenamiento que hemos perdido en estos últimos años desde el presidente Juan Manuel Santos, porque no solamente prohibió a la Fuerza Aérea el uso de las armas, sino que acabó con la inteligencia militar, ¿sí? Facilitó el incremento del narcotráfico, y hoy tenemos lo que tenemos, una guerrilla ELN que estaba acabada, renaciente, ahora exigiendo, ¿sí? Tenemos un incremento del narcotráfico pues desbordado, y tenemos igualmente unas masacres como no las habíamos vivido antes, ¿no? Entonces, no se puede, es cierto que en algunas ocasiones, ocasionalmente, es decir, la fuerza pública, las fuerzas militares pueden prestar un servicio social o cívico, pero no es su misión primordial. Además, la Constitución del 91 precisamente por eso rechazó y no aprobó la objeción de conciencia, y limitó el servicio social como aleatorio para quienes no presten el servicio militar obligatorio. Entonces, eso no se debe confundir. No se debe confundir. Y ese servicio social nadie ha dicho en qué consiste, ni para qué estarían dispuestos los miles de jóvenes que van a prestar el servicio militar obligatorio bajo banderas. ¿Cuál es el servicio social que van a prestar? ¿Y bajo cuáles parámetros y dentro de cuáles circunstancias? Nadie ha dicho nada. Lo cierto es que la patria necesita quien la defienda. Lo cierto es que el derecho es esencialmente coercible. Lo sabrán las personas que están tratando de hacer desaparecer las fuerzas militares o las fuerzas de policía. El derecho es coercible. Sin una fuerza que lo respalde, el derecho es pura ilusión, porque los actos antijurídicos son actos de fuerza, y los actos de fuerza no pueden ser repelidos y controlados sino con medidas de fuerza. El servicio militar obligatorio no solamente contribuye a mejorar la patria, sino que es indispensable para su servicio, y los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio son mejores ciudadanos, mejores personas, personas más capacitadas para vivir una vida decente y una vida productiva. Señor Ahora, general Héctor, sí, diga usted, perdón. ¿cómo puede hablar el ministro de Defensa de una profesionalización del soldado? ¿De qué está hablando? Profesionalización con 3 meses de entrenamiento. No sabe realmente, es ignorante de lo que está hablando. No sabe las consecuencias que puede, las buenas ventajas que puede tener un soldado profesional, pero también las desventajas administrativas que pueden tener un ejército de soldados profesionales. Lo hemos visto en Estados Unidos, en parte, donde el soldado profesional se va envejeciendo
soldados, ya tenemos soldados tuvimos de 25, de 30 más. ¿Qué va a ser un soldado de 30 años, ya que fue muy bueno en su tiempo, cuando prestó su servicio militar joven, recién entrenado, recién capacitado, pero ya después de 25 años, gordos, barrigones y con el peso de los años, ir a defender, a cumplir la Constitución? Pues es un absurdo lo que está hablando. Yo creo que vale la pena que el ministro de Defensa y el presidente de Petro pongan atención a lo que dicen los experimentados generales de la República. Por algo son profesionales y por eso son personas que tienen una experiencia de 30 y muchos años, más como la tuve yo, de 42 años al servicio de la Fuerza Aérea. Señor General Héctor Fabio Velasco, muchísimas gracias por estas reflexiones, siempre tan puestas en razón como las suyas. Muchísimas gracias, señor General. Con todo gusto, doctor Londoño. Buenos días. Héctor Fabio Velasco, comandante que fue de la Fuerza Aérea Colombiana, orgullosamente, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 2 minutos.